Que no, Laika, que ya no te voy a poner más miel en los pancakes. Mira que el veterinario nos ha dicho que debemos tener cuidado con lo que come, chica. Que tiene propensión a que se te suba el azúcar. Claro, como tú eres chiquitica, pues no hay forma de que se te suba mucho, más bien se te riega así por todo lo largo. Pero para el caso es lo mismo, que te me va a hacer diabética y yo no estoy para gastar en insulina. Además que te está poniendo muy gorda, chica. Ya no a ti no a ver dónde tiene la cintura. Que no, chica, que con tanta miel te me va a hacer una salchicha azucarada. Y eso no puede ser. Las salchichas son saladas de toda la vida. Termina de tu pancake que vamos a comenzar el podcast. ¿Pero qué me está contando, chico? Quiero leerte un artículo, fíjate, y comentártelo, que salió publicado en la página web de BBC Mundo. El artículo salió publicado en el 2018, ¿sabes? Pero es muy interesante. Lastimosamente, pues no dice aquí quién es el autor del artículo, pero igual te lo voy a leer. El artículo trata sobre el panpsiquismo. Fíjate tú, qué palabra más rara. Y para todos aquellos que al igual que yo estudiaron en la nocturna, quiero decirte que panpsiquismo no es un concurso de ver quién come más pancake. No, chico, el mismo título del artículo lo explica. Fíjate, el artículo se titula Panpsiquismo. ¿Cómo es la teoría de que todo, desde una roca hasta una casa, tiene conciencia? ¿Y por qué gana credibilidad académica? Fíjate, un poco largo el título, pero está muy interesante. Bueno, antes de comenzar a leerte el artículo, yo quiero decirte que a mí ese tema de la conciencia me parece fascinante, fíjate, me parece alucinante y al mismo tiempo inquietante. Y es que yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero yo he pensado en la conciencia y se me eriza la piel, chico. De hecho, ya ves que es el segundo podcast que hago sobre este tema. El otro trataba sobre la conciencia animal, ¿te recuerdas? Y es que fíjate que los seres humanos tenemos, entre muchos otros temas sobre los que no tenemos respuestas claras, dos temas que son dos paradojas de nuestra existencia. Porque fíjate, somos seres vivos conscientes, pero no sabemos ni qué es la vida ni qué es la conciencia. Y tú dirás, pero hombre, este viejo Nacho está loco. ¿Cómo no vamos a saber qué es la vida y la conciencia? Pero es cierto, chico, por increíble que parezca, sabemos mucho sobre los seres vivos, fíjate, sobre sus comportamientos, sobre sus interacciones, sobre sus procesos biológicos, pero cuando tratamos de explicar qué cosa es la vida, ahí ya la cosa se complica, fíjate, porque no es difícil darse cuenta que la materia que compone un ser vivo, pues eso no es la vida, pues eso es solo la materia. La vida tampoco son los comportamientos, ni las interacciones, ni los procesos biológicos. Y entonces llegamos a esa pregunta que todavía no nos hemos logrado responder. ¿Qué cosa es la vida, chicos? Y lo mismo nos pasa con la conciencia, pues sabemos que es un estado mental mediante el cual pues nos reconocemos a nosotros mismos como parte de la realidad, pero no tenemos ni idea de cómo ese estado mental surge. Y resulta que esas interrogantes son incluso, fíjate, doblemente paradójicas porque para intentar explicar lo que es la vida y la conciencia, necesitamos precisamente de la vida y la conciencia. Imagínate tú. Hay que decir también que esta idea de que hay conciencia en todas las cosas no es un tema nuevo. Muchos filósofos han abordado este tema desde diferentes perspectivas y fíjate que un libro muy curioso que se merece su propio podcast, que se llama El Kybalión, las doctrinas herméticas del antiguo Egipto y Grecia, que trata sobre 7 principios herméticos, y el primer principio es el de mentalismo, que dice que todo es mente, el universo es mental. Y la Wikipedia esa, pues al respecto de este principio, dice, fíjate, este principio expresa que el universo proviene de la mente del todo, siendo el todo el creador del universo. Cuando se habla del todo, nos referimos a todo lo que está en nuestro alrededor. Cada cosa que podemos y no podemos ver existe gracias a la imaginación del todo, que es indefinible y puede ser considerado como una mente universal, infinita y viviente. Esto quiere decir que somos reales dentro del universo, pero somos manifestaciones de su mente. También puede entenderse con que el universo que observamos no puede escapar de nuestra propia mente y que todo lo observable y lo vivido es en sí mente. Este principio está basado en el concepto del Brahman, la divinidad impersonal en el hinduismo. Fíjate qué interesante esto. Bueno, y por otro lado, pues también tenemos la concepción del mundo que tenían los nativos norteamericanos, que a mí particularmente me gusta mucho, que creían que toda la cosa de la naturaleza, fíjate, tenían su espíritu.
Así ellos decían que existía el espíritu del río, fíjate, el espíritu del bosque, el espíritu de la montaña, el espíritu del viento, el espíritu de la suegra, porque claro, no todos los espíritus iban a ser buenos, chicos. En fin, que esta idea de que hay conciencia en todas las cosas ha existido desde siempre, pero claro, desde diferentes enfoques. Pero bueno, volvamos al tema específico y te comienzo a leer el artículo. Fíjate, dice: si no fuéramos conscientes, nada en nuestra vida tendría sentido o valor. Así de radical es el filósofo australiano David Chalmers al abordar un problema que incomoda a los científicos y divide a los filósofos, la conciencia. Eso es para que tú veas, la conciencia incomoda a uno y divide a otro. Es una cosa delicada. La conciencia es una de las verdades fundamentales de la existencia del ser humano. Cada uno de nosotros es consciente, dijo en el marco de una charla TED el coordinador del Centro para la Mente, el Cerebro y la Conciencia de la Universidad de Nueva York. Fíjate que este es uno de los cargos de este filósofo australiano, David Chalmers, que además es profesor de filosofía y neurociencia en esta Universidad de Nueva York. Y sigue diciendo: no hay nada que conozcamos más directamente, pero al mismo tiempo es el fenómeno más misterioso del universo, agregó. Claro, chicos, pues que la conciencia, fíjate que es algo que experimentamos a diario durante toda nuestra vida, pero es un fenómeno muy misterioso que nos cuesta entender y ya no digamos explicar, chicos. El primer inconveniente, dice, fíjate, surge por lo ambiguo que es el término. Fíjate tú, dónde comienza el problema. Por ello, en 1995, Chalmers acuñó la idea de que existe un problema fácil y uno difícil vinculados a la conciencia. El fácil es aquel que puede ser explicado científicamente con las nociones y herramientas que disponemos. En este sentido, la conciencia es la habilidad de discriminar, categorizar y reaccionar a estímulos ambientales, de fijar la atención, de controlar el comportamiento de forma deliberada, de diferenciar entre estar despierto y dormido, enumeró Chalmers en aquel famoso ensayo. Bueno, aquí lo que dice es que pues, estos aspectos de la conciencia son medibles, comprobables y cuantificables, por eso son grados fáciles este tema de la conciencia. Y sigue: el problema difícil es la experiencia. Cuando pensamos y percibimos, hay un ejercicio de procesamiento de información, pero también hay un aspecto subjetivo. Fíjate qué interesante esto. La ciencia puede explicar cómo el ojo ve o mapear qué zona del cerebro procesa el dolor, pero no puede detectar la experiencia en sí misma, cómo alguien en concreto percibe el color rojo o qué siente al darse un golpe fuerte en la rodilla. Te voy a explicar esto con un ejemplo. Fíjate, imagínate que por la calle van caminando 4 jóvenes solteros, ya casaderos, y de repente ven a una muchacha que se le va acercando, así caminando lentamente. Claro, los 4 ven a la muchacha y uno de ellos le es completamente indiferente, pues no la mira ni fea, ni bonita, ni atractiva, ni nada, chico. A lo mejor ni le gustan las mujeres. Ya veis que hay gusto para todo. Y otro de los muchachos la ve y dice para sí mismo: esta muchacha no me gusta. Me parece hasta fea, chicos. Me recuerda a una persona que me caía muy mal en la escuela. Otro de los muchachos la ve y dice: esta muchacha sí que está bonita, ¿sabe? Camina algo raro, así como de medio lado. Quizás tiene una pierna más larga que la otra, pero a mí no me importa. Si no fuera con esta panda de morboso, le hablaría y me fuera con ella para ver qué sucede, chicos. Y el último muchacho ve a esa joven hacer casi y dice: pero qué cosa más hermosa, chicos. Siento que me he enamorado. Esa es la mujer más bella que yo he visto en toda mi vida. Ahorita mismo le voy a hablar porque ella tiene que ser la madre de mis hijos. Fíjate tú si no estará trastornado el hombre este. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí, chicos? Vamos a ver. Todos han visto a la misma muchacha, es decir, todos han captado la misma información a través de la vista, pero cada quien la ha procesado de una manera distinta. Es decir, cada quien ha experimentado este aspecto de la realidad, que en este caso pues el aspecto de la muchacha esta, de una manera distinta, porque este aspecto de la conciencia, que es la experiencia en sí misma de ser consciente, es completamente subjetiva, chicos. Es decir, que cada quien experimenta la realidad de una manera distinta y no hay forma de medir o explicar esa experiencia de manera externa. Es decir, ninguno de los muchachos puede saber cómo los demás perciben y experimentan experiencia de ver a la pecaminosa esa. Bueno, no sé si me he explicado. Y si no, no importa. Sigamos con el artículo.
Para buscar soluciones a este problema se necesitan ideas radicales que, aunque parezca un contrasentido o directamente un sinsentido, pueden explicar este misterio. Es ahí donde entra el panpsiquismo y viene un subtítulo: una conciencia de piedra. En el sentido literal del término, el panpsiquismo es la idea de que todo, pan en griego, tiene conciencia o alma, psique, desde una roca hasta una casa. La conciencia, por ende, no sería un rasgo exclusivo del ser humano. Esto no quiere decir que las piedras sientan cuanto uno las patea o la casa abandonada piense en aquellos tiempos en que estuvo habitada. Para el panpsiquismo, cada partícula posee una conciencia y, en conjunto, pueden crear sistemas más complejos como la conciencia humana. Fíjate tú qué cosa está más interesante. Según el panpsiquismo, cada partícula posee una forma de conciencia mínima, una que es infinitamente simple. Cuando se combinan en sistemas, estas partículas pueden llegar a crear formas más complejas de conciencia, como la experiencia subjetiva del ser humano. En palabras del neurocientífico estadounidense Christoph Koch, uno de los investigadores actuales que le está dando credibilidad a la materia en el ámbito de las ciencias duras, la creencia de que solo los seres humanos son capaces de experimentar cualquier cosa de forma consciente es absurda. Fíjate qué comentario más radical la de este neurocientífico. Y para todos aquellos que estudiaron nocturna, quiero decirle que las ciencias duras no son aquellas con las que se construyen los muros, chicos. Las ciencias duras es la manera coloquial de llamar a las ciencias exactas o las ciencias que se apegan más a aplicar el método científico, como las ciencias naturales o la ciencia física, y se le llama dura en contraposición de la llamada ciencia blanda, que son consideradas pues las ciencias sociales o ciencias humanas. Y sigue aquí el artículo citando al neurocientífico Christoph Koch. Una suposición mucho más razonable es que, hasta que se demuestre lo contrario, muchos, si no todos, los organismos multicelulares experimentan dolor y placer, y pueden ver y oír las imágenes y los sonidos de la vida, escribió Koch en un influyente artículo sobre panpsiquismo publicado en 2014 por la revista científica Scientific American. Incluso un gusano quizá tenga una sensación muy vaga de lo que es estar vivo, continuó el presidente y director científico del Instituto Allen para la Ciencia del Cerebro en Seattle, Estados Unidos. Fíjate tú, hasta el gusano se lo habla aquí en este relajo. Para los cerebros que son más pequeños y menos complejos, es muy probable que la experiencia consciente tenga menos matices y diferencias y sea más elemental. No todas las criaturas tienen oídos para oír y ojos para ver. Sin embargo, todos son capaces de tener al menos algunos sentimientos subjetivos, escribió. Bueno, yo no sé qué piensas tú al respecto de este tema, pero yo ya lo he dicho, lo que pienso en un poco anterior, y es que definitivamente yo creo que hay conciencia no solo en todos los seres vivos, sino en cada una de las partículas fundamentales que componen nuestra realidad, y que la diferencia pues es de grado, tal como lo dice aquí el profesor Christoph Koch. Y aquí viene otro subtítulo: vacío científico. La explicación de qué origina la conciencia tradicionalmente ha estado predominada por dos versiones: el materialismo y el dualismo. De acuerdo con el materialismo, la conciencia deriva por completo de la materia física, aunque no detalla cómo. Es muy difícil obtener conciencia de algo que no la tiene, argumentó Chalmers al sitio de noticias Quartz. Fíjate, este es un razonamiento que hace el filósofo de la Universidad de Nueva York. Dice él, bueno, el materialismo dice que la conciencia deriva por completo de la materia. En el caso particular de los seres humanos, los científicos pues concuerdan en que la conciencia surge de la interacción de la neurona en el cerebro. Pero, ¿cómo es que surge, chico? Pues ahí ya nadie sabe. La cuestión es que el cerebro, pues no más que un trozo de materia. Claro que no estamos hablando aquí de una calabaza, chicos, aunque hay algunos que bien podrían tener una calabaza y no se notaría la diferencia, pero esa es otra cosa. El cerebro es materia viva. Bueno, siempre que el cristiano del que estemos hablando, pues esté vivo. Son células interactuando por medio de procesos bioquímicos e impulso eléctrico. Pero en definitiva no es más que un montón de átomos y estos a su vez son un montón de partículas subatómicas. Y de estas partículas, en definitiva, es de donde surge la conciencia. Entonces, pues el razonamiento del filósofo David Chalmers
es que si la conciencia surge de la materia, es decir, de los átomos o más específicamente de las partículas subatómicas, es razonable pensar que algún tipo de conciencia hay en estas partículas elementales. Bueno, y sigue el artículo. Por su parte, el dualismo sostiene que la conciencia y la materia son dos cosas distintas y separadas. Pero entonces, ¿cómo se explica que la primera interactúe y afecte a la segunda? Fíjate, aquí lo que creen en el dualismo dicen, miren, no se estén inventando cosas que no son, no sean chambrosos ni alterativos, la conciencia no es material. Y una cosa es la conciencia inmaterial y la materia es otra cosa muy distinta. Claro, no es difícil llegar a esta conclusión. El problema es cómo se explica que la conciencia, que no es física, no solo interactúe con la materia, sino que la afecte, fíjate. Y tú dirás, ¿pero cómo es eso que la conciencia afecta a la materia? Pues claro, chico, ¿te recuerda el ejemplo de los 4 degenerados estos que veían caminando y veían a la muchacha? Pues cada uno reaccionó de manera distinta. Uno se hizo el desentendido y giró a ver a otro lado, otro frunció la cara, otro giró la vista para verla por detrás, ya que había pasado, y otro suspiró con cara de paciente drogado. En fin, que los estados de conciencia de cada uno interactuó con sus cuerpos, que son materia, y los afectó de manera distinta, provocando que reaccionaran como lo hicieron. El panpsiquismo resuelve alguna de estas falencias, dice aquí el artículo. Se refiere a las falencias que hay en el materialismo y el dualismo, pues. En primer lugar, explica cómo el proceso cerebral adquiere un aspecto subjetivo que es invisible a la ciencia, escribió el filósofo británico Keith Frankish en la revista The Atlantic en 2016. Y en segundo lugar, resuelve un aparente vacío que existe en nuestra visión científica del mundo, afirmó el profesor del programa de cerebro y la mente de la Universidad de Creta, Grecia. Fíjate, este es el puesto que desempeña este filósofo británico. La física, por ejemplo, explica que un electrón tiene cierta masa y carga, es decir, cómo es propenso a comportarse. Tener masa es resistir la aceleración, tener carga es responder de cierta forma a los campos electromagnéticos, detalló Frankish. Lo que la física no dice, y este es uno de los vacíos científicos a lo que se refiere el artículo, es que es un electrón en sí mismo, intrínsecamente. Frankish, que se declaró un escéptico del panpsiquismo, es decir, que él no cree en estas cosas, igualmente reconoció que es plausible pensar que las partículas no pueden ser simples sumatorias de propensiones a ciertos comportamientos. Tienen que tener algunas propiedades intrínsecas que den lugar a dichas propensiones. Y viene otro subtítulo que dice cada vez más adeptos. Fíjate, se amontonan los adeptos. Muchos son los filósofos y científicos que se han adherido al panpsiquismo a lo largo de la historia, aunque en aquel entonces, pues, quizá todavía no hubiera sido bautizado como tal. Por ejemplo, Tales de Mileto, el griego considerado el primer filósofo, dijo, todo está lleno de dioses. Fíjate, parecido a lo que pensaban los indios nativos norteamericanos, que decían que cada cosa de la naturaleza tenía su propio espíritu. Otros pensadores como Platón, el alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, el holandés Baruch Spinoza o el británico Bertrand Russell plantearon ideas similares. Desde el lado de la ciencia, el máximo representante histórico del panpsiquismo fue Arthur Eddington, el astrónomo británico famoso por haber confirmado la existencia del fenómeno descrito por la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, este señor fue ese que midió la posición de las estrellas cercanas al Sol durante un eclipse en 1919, ¿te recuerdas? Y comprobó que, tal como afirmaba Einstein, la luz de las estrellas se curva al pasar por el campo gravitatorio del Sol. Bueno, sin embargo, en el siglo XX, y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, el panpsiquismo perdió fuerza en la academia. En los últimos años, la idea ha ganado credibilidad académica, en parte gracias al concepto de problema difícil de la conciencia de Chalmers, y a que las ciencias duras empezaron a estudiarlo con seriedad. Así aparecieron estudios y libros académicos de prestigio abordando distintos ángulos y visiones sobre el tema, al tiempo que se crearon instituciones como la que dirige Chalmers en la Universidad de Nueva York. Una de las teorías que logró llevar al panpsiquismo al siglo XXI pertenece al psiquiatra y neurocientífico italiano Giulio Tononi.
principal investigador del Centro para el Sueño y la Conciencia de la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos. Su teoría integrada de la información ofrece una forma científica, constructiva, predictiva y matemáticamente precisa del panpsiquismo, escribió Koch en Scientific American. Según la teoría integrada de la información, profundizó el neurocientífico, la conciencia depende de un sustrato físico, pero no es reductible a él. Mi experiencia de ver el color azul, agua marina, está inexorablemente ligada a mi cerebro, pero es distinta que mi cerebro. Para Koch, la teoría integrada de la información es un paso gigantesco hacia la resolución final del antiguo problema de la dicotomía mente-cuerpo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ese es el último subtítulo del artículo. La mayor crítica que se le hace al panpsiquismo es el llamado problema de la combinación. ¿Cómo es que esa pequeña partícula con conciencia diminuta forman una conciencia más compleja? Pero también están quienes ni siquiera pueden concebir la idea de atribuirle conciencia a algo que no sea el ser humano. Fíjate, ya hablamos en la época anterior de esos filósofos y científicos que se plantean que también los animales tienen conciencia, y se lo plantean porque ha existido una tendencia a pensar que los animales no tienen conciencia. Imagínate tú, si muchas personas no creen que los animales tengan conciencia, ya no digamos estos que creen en el panpsiquismo, chicos, que creen que además todas las cosas tienen conciencia, imagínate. Y sigue el artículo. ¿Por qué deberíamos pensar que el sentido común es una buena referencia de cómo es el universo? Dijo Philip Goff, otro de los filósofos contemporáneos que lidera el debate sobre el panpsiquismo a Quartz. Y agregó, Einstein nos dice cosas raras sobre la naturaleza del tiempo que van en contra del sentido común. Fíjate, a propósito de esto, Einstein dijo que el tiempo era relativo y que se dilataba y otras cosas que eran e incluso hoy son difíciles de entender, y muchos aseguran que Einstein, fíjate, no recibió el Nobel de Física por su teoría de la relatividad porque la comunidad científica no entendía su locura, chicos, ya que eran completamente contraintuitivas. Bueno, al final le dieron el Nobel, pero fue por otra cosa, por lo del efecto fotoeléctrico ese. Bueno, y sigue el artículo. La mecánica cuántica va en contra del sentido común. Nuestra reacción intuitiva no es necesariamente una buena guía para la naturaleza de la realidad. Fíjate qué interesante esto, chicos. ¿Cuánto tiempo pasamos creyendo que el Sol era el que se movía alrededor de la Tierra? Porque claro, pues nuestro sentido, eso es lo que nos dice. Pero por eso es que no hay que confiar tanto en ello. En este sentido, Koch escribió, nuestra intuición también falla cuando de niño se nos dice por primera vez que una ballena no es un pez, sino un mamífero, o que las personas del otro lado del planeta no se caen porque están boca abajo. El hecho de que todo tiene conciencia viola la intuición fuertemente arraigada de la gente de que la sensibilidad es algo que solo poseen los humanos y unas pocas especies estrechamente relacionadas, pero que la transgreda no quiere decir que esté equivocada. Aquí termina el artículo, muy interesante, y yo quiero decir pues unas palabras al respecto. Mientras existan aspectos de la naturaleza que no podamos explicar a cabalidad, es muy bueno que exista un debate filosófico encaminado a dar explicación a estos fenómenos. Ya luego pues la ciencia se encargará de dar por válida cualquier teoría que surja de este debate. Yo, sin ir más lejos, fíjate, sin ser filósofo de academia, porque estoy convencido que para filosofar no se necesita estudiar filosofía, porque la filosofía es un oficio que tenemos preinstalado de fábrica. Yo también pues le he dado vuelta a esta idea de la conciencia, fíjate, y he llegado a la conclusión de que tanto la vida como la conciencia, si son dos aspectos de realidad tan difíciles de explicar, de seguro es porque comparten aspectos muy similares en su naturaleza. Y que si por tanto tiempo nos hemos dedicado a buscar la vida y la conciencia dentro de los seres y no la hemos encontrado, hombre chico, quizás ya es tiempo de empezar a buscarla en otro lado. Como decía el filósofo argentino aquel que le dio por cantar, Facundo Cabral, tú podrías abrir el corazón de una persona que es muy buena y nunca va a encontrar ahí el amor que lleva dentro. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que existe una posibilidad muy grande de que tanto en la vida como en la conciencia sean campos energéticos que existen fuera de la materia. Y que dependiendo de cómo esta materia se organice, pues tiene la capacidad de acceder y manifestar estos campos.
El mejor ejemplo que se me ocurre para aplicarte esta idea es el siguiente. Imagínate que le lleva una radio a un grupo de personas que vive aislado en una selva amazónica y que nunca ha visto un aparato como ese. Se lo dejas ahí, encendido, y les dice cómo tienen que hacer para cambiar las estaciones. Y los indígenas están fascinados, chicos, con el aparato. Imagínate tú. Escuchan música, escuchan noticias, escuchan el pronóstico del tiempo, que ni falta les hace, escuchan la misa de las 8, los muy inocentes, y hasta escuchan el podcast del viejo Nacho. Y claro, pasado un tiempo, les da curiosidad por saber de dónde vienen las voces esas del radio. Y como somos curiosos por naturaleza, pues los indígenas empiezan a abrir el radio, ¿sabes? Le quitan los tornillos, le empiezan a buscar a esas personitas que deben estar ahí adentro gritando, ¿sabes? No te rías, laica, que esta es una cosa muy seria. Porque claro, el sentido común les dice que si hay voces saliendo del radio, lo más seguro es que esas voces provengan de allá adentro, chicos. Pero claro, pues no encuentran nada. Para estas personas es muy difícil imaginar que todas esas voces realmente se encuentran en el aire en forma de señales de radio y que el aparato simplemente ha sido diseñado para sintonizar esas señales y transmitirlas. Pues en cuanto a la vida y la conciencia, somos como esos indígenas que estamos entretenidos queriendo encontrar dentro de los cuerpos la vida y la conciencia. Eso es lo que nos dice nuestra intuición y quizá algún día acabemos por descubrir que al igual que las señales de radio, la vida y la conciencia están afuera de nosotros y nuestros cuerpos solo tienen la capacidad de sintonizarla. Claro que hay que decirlo todo. Con esto no explicaríamos qué es la vida y la conciencia, pero de ser así, por lo menos pues corregiríamos el rumbo que nos lleve a poder explicarlo algún día. Bueno, este ha sido el podcast del día de hoy y aquí te dejo una frase para la reflexión. El canal de la conciencia transmite para todos. Si no logramos sintonizarlo es porque cada uno tenemos nuestras propias interferencias. Este ha sido el viejo Nacho y su compañera laica transmitiendo para todos ustedes y recordándole que si se van a reír, que sea en serio. Y pórtense bien porque siempre es más barato.